Bien, bueno, nos desayunamos hoy día con la portada del diario La Tercera. Es un llamado de pulso en realidad, pero está ahí en portada. Julio Ponce y su hermano Eugenio vuelven a SQM contratados como asesores. Indudablemente esto ha causado un impacto político. Esta decisión de SQM de incorporar a Julio Ponce Lerú como asesor estratégico. Esta determinación fue tomada por el directorio de la minera. Ya vamos a repasar quiénes están ahí, por ejemplo, basándose en su experiencia en el negocio minero y en una serie de contactos internacionales de la misma. En la empresa, según datos que se han sabido durante la jornada, sabían evidentemente que la decisión iba a generar esta polémica, pero el argumento de la experiencia, según ellos, pesó más que la controversia que se pudiera generar, considerando que la salida de Julio Ponce Lerú y de toda su familia, en realidad, del directorio de la empresa, fue una de las exigencias del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Vitrán, para prorrogar el contrato de arrendamiento de los paños que son explotados por SQM. Perdón, ahí hay un tema que ya es importante. O sea, no es que el directorio de SQM no sabía lo que iba a generar esta decisión. Sabían lo que iba a pasar. Sabía el ruido que se iba a generar, los cuestionamientos, la polémica, pero dijeron, bueno, total, lo otro es más importante. Y no hay nadie que sepa más del tema que ellos, así que démosle. Esa fue la decisión. Además, el contrato establecía que no eran parte del directorio de algunos puestos controladores de la empresa. Así que legalmente no hay obstáculo. Claro, no habría obstáculo. Claro. Pero el último tuit de Eduardo Vitrán, por ejemplo, dice que la salida de Julio Ponce Lerú de la compañía fue un acuerdo fundamental de Corfo con Corfo SQM con Pampa también. No podíamos escribir todas las contingencias, se ha actuado de mala fe. Y el Código Civil establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, por lo tanto hay elementos, dice Vitrán, para rescindir el contrato. Bueno, eso Partamos por ahí. Partamos por ahí por lo que pasó hoy día y vamos después analizando lo que pasó hoy día, prácticamente todo el caso es SQM. Sí, solo para sumar lo que decía al final, que Corfo ya fijó una posición y no hay ningún tipo de modificación respecto a esta determinación. Dicen, aquí nosotros estamos para cumplir la ley, esto es parte de lo que permite la ley, por lo tanto nosotros vamos a mantenernos al margen. Eso es lo que define Corfo a partir de ahora, con el nuevo vicepresidente que hay y por lo tanto desde Corfo yo siento que el tema está zanjadísimo. Pero hay señales de otros lados y eso es interesante de mirar. Por ejemplo, sí, pero desde la empresa no va a haber ningún tipo de intervención. Pero mañana hay una alegación en la Corte de Apelaciones por la comunidad tacameña que interpuso un recurso y se ve precisamente el día de mañana. Y además algo podría pasar ahí, claro. La posición de la empresa es... o sea, la empresa dice algo que es claro. Aquí no se está pasando a llevar la ley. Si la ley, o sea, el acuerdo legal... No el acuerdo pone cargos específicos que no podían ocupar y aquí se cumple con eso. Y cuando el directorio toma esa decisión, sabe que es así. Ya, pero vamos a ver cuáles son las reacciones que hay, porque es interesante ver, esa es la posición de la empresa, y evidentemente los miembros del directorio saben exactamente qué es lo que están haciendo cuando nombran a Julio Ponce Lerú y su hermano como asesores, ¿no?, administrativos de la empresa. Pero bueno, hay una señal. Primero es la señal del mercado, que no digiere bien esta noticia. De hecho, le produce una caída importante al IPSA, cae más de medio punto porcentual, 0,64. Los papeles de Sokimich son de los más transados durante la jornada y también caen. O sea, el mercado está vomitando esta decisión de la empresa, primera cosa, no la está digiriendo bien. Y segundo, ya se han reunido 63 firmas en el Congreso para votar una comisión investigadora en la Cámara sobre el regreso de Ponce Lerú a Sokimich. Lo interesante de esto, y hago el punto, es que hay 10 parlamentarios UDI y RN que han suscrito esta petición de comisión investigadora, porque, insisto, me parece que aquí cuando uno además empieza a mirar los nombres que hay, y era lo que íbamos a ir después, Gerson, a ver los nombres que hay en el directorio en la junta directiva de Sokimich, evidentemente ellos pensaron que aquí el estándar seguía siendo el mismo. Porque naturalmente cuando no lo ponen como ejecutivo, no lo ponen como gerente, no lo ponen en el directorio, están dando cumplimiento exacto al contrato. Pero también el contrato, como bien dice Eduardo Vitrán, expresidente de Corfo, tiene que ser cumplido de buena fe. De lo contrario se puede incluso impugnar el cumplimiento del mismo. Recordemos que los contratos pueden ser incluso orales, y el contrato se debe cumplir de buena fe. Pero bueno, me parece que aquí hay señales que son importantes. La del mercado, que no digiere bien esta noticia, porque evidentemente hoy día el estándar exige más transparencia. Por algo las acciones de Sokimich fueron de las más transadas y las más vendidas. La gente, los accionistas minoritarios estaban soltando las acciones de Sokimich que iban cayendo, y por algo incluso parlamentarios de oposición se suman a esta petición de comisión investigadora. 63 firmas, 10
RN UDI. Sí, yo tengo ahí un pero, el tema del mercado. Yo creo que la reacción no es muy dramática, de hecho finalmente termina 0,22% bajo el cierre de ayer, o sea, no es como que hay ahí un sentimiento de que efectivamente aquí hay algo que está mal. Yo creo que está acelerando el mercado. No, pero es parte de los movimientos normales. No podríamos decir que hay una reacción neurótica respecto a esta decisión. Me parece que esto es más político que económico, finalmente. La señal que hay detrás. Mira, acá hay un dato. Totalmente. Acá hay un dato interesante que tiene que ver con la inversión que dejaron de hacer las AFP, producto de los escándalos de SQM, y que una vez que se llegó a este acuerdo, que incluía la salida del controlador Julio Ponce Lerú del directorio de la empresa, el directorio de la empresa en sí, y ahora volvieron a invertir. ¿Qué es lo que pasó? El 2017, según las cifras que tiene la Superintendencia de Pensiones, fue la última vez que las AFP invirtieron en Soquimich. Tenían invertidos, por ejemplo, en junio del 2017, casi 15 millones de dólares. Pero de ahí en adelante vendieron todas sus acciones y no invirtieron más, debido, por supuesto, a la mala reputación que tenía la empresa como agente corruptor de la política en nuestro país y las sanciones en Estados Unidos por la misma causa. Recordemos que en Estados Unidos se siguió una causa y se condenó, se sancionó a SQM el pago de 30 millones de dólares a través de la SEC, que es el doble de lo que invirtió en política, podríamos decir, acá en Chile. Claro. Los partidos, la repartija, entre comillas, por eso lo digo. Invirtió. Por eso invirtió en política, y tiene una connotación bastante especial. Entonces dejaron de invertir, evidentemente, las AFP, que son plata de las pensiones de todos los chilenos, producto de este cuadro de corrupción que era protagonizado por SQM. Pero no solamente por eso, debido a la sanción en Estados Unidos, el riesgo de que Corfo en ese minuto pusiera fin al contrato de arrendamiento de pertenencias a la minera, hacía muy, muy riesgosa esta inversión con capital altamente sensible. Esto cambió después de que se suscribió el contrato de Corfo y SQM, llegaron a un acuerdo que consistía en extender el arrendamiento y sacar a Ponce Lerú del control de SQM hasta el 2030. Él recién en el 2030 podría volver a tener el control de la compañía. Entonces las AFP, no sabemos cuáles, volvieron a invertir, volvieron a confiar. Y ¿cuándo fue? El mes pasado invirtieron, este año invirtieron casi 19 millones de dólares, o sea, 12.000 millones de pesos de las pensiones de los trabajadores chilenos están invertidos nuevamente en SQM hasta antes de este episodio. No sabemos qué va a pasar ahora, hay muchas cosas en juego, porque aquí hay cuestiones éticas también. Podemos revisar también cómo actuó SQM en todo este escándalo. No sé si alguien tiene algo más que decir, para recordarle algunas cositas. Es que es interesante volver atrás porque como que uno ya se va olvidando de ciertas cosas, ¿no? Cuánto rato llevamos hablando del caso SQM, y lo primero es decir que si bien públicamente ha sido Patricio Contés, el ex gerente general de SQM, el que ha asumido toda la responsabilidad judicial y pública, el que ha zafado aquí es justamente Julio Ponce Lerú, que estuvo detrás permanentemente de toda esta maquinaria que existía para financiar ilegalmente campañas políticas de manera además muy, muy transversal. Recordemos que aquí hay personalidades, todo el espectro político, representantes desde el PS hasta la UDI. Yo diría que salvo el Partido Comunista. Salvo el PC, ¿no? Salvo el Partido Comunista. Pero teníamos DC, del PRI, del PRO, de la UDI, de RN, teníamos prácticamente de todos los partidos. Así que hicieron en ese sentido un buen trabajo para asegurarse por todos lados. Tenían un buen portafolio de inversiones. Casi 15 millones de dólares era lo que, de acuerdo a lo que ellos mismos reconocen, porque esto no es una cifra que se inventa, ellos reconocen haber entregado esa plata entre 2008 y 2014. Ahora, pero Andrea, aquí llama la atención eso que tú dices, o sea, que era imposible que Ponce Lerú no supiera lo que estaba pasando y esta repartija de dinero, porque además esto iba a contraprestación. O sea, evidentemente no eran donaciones porque sí. Pero lógico. Pero no es cierto que no supiera y que no esté comprobado eso. Yo no entiendo todavía cómo no lo han citado ni siquiera a declarar. Es que porque hay investigaciones de la Fiscalía que identificó, por ejemplo, un mail que es grillop10 @hotmail. ¿Quién es? Ponce Lerú. Y él utilizaba este mail, es decir, un mail no corporativo, para no dejar, entre comillas, huellas digitales, para comunicarse directamente con algunos parlamentarios de confianza para darle instrucciones, por ejemplo, al diputado León de la DC. Claro, es que a eso quería apuntar, que no solamente fue la entrega de plata
para el financiamiento ilegal de la campaña o de las campañas, sino que aquí hubo intervención directa en la tramitación legislativa de algunos proyectos. O sea, aquí está absolutamente comprobado de parte del propio Julio Ponce Lerú cómo se mandaban indicaciones íntegras que después quedaron tal cual en proyectos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la institucionalidad medioambiental, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de royalty minero, que fue lo que involucró a Pablo Longueira. Y el Código de Aguas. Y por lo que SQM termina pagando $4 millones. O sea, si vemos la diferencia entre lo que tiene que pagar en Estados Unidos, $30 millones, y lo que tiene que pagar en Chile, que es donde ocurrió todo, donde se llevó a cabo todo este fraude, finalmente es absolutamente ridículo en términos de los montos, lo que da cuenta también ahí de lo laxa que era la legislación en relación a este tipo de delitos. Para hacer una puntualización ahí, es bien curiosa la forma en la cual el yerno, que es como conocen a Ponce Lerú en su círculo más íntimo, quienes han hecho negocios, han estado cerca de su actuar, ha tenido esta historia de intocable desde muy, muy temprano en el retorno a la democracia, cuando empezaron a detectarse las primeras irregularidades en la calidad de vida de los trabajadores de las salitreras del norte. O sea, hubo un intento de denunciar aquello y fue completamente imposible. Y él ha contado con este manto de protección naturalmente desde la época de la dictadura, cuando comienza a pasearse por distintas empresas públicas, CONAF, Corfo, estuvo en IANSA, en fin, y tiene una participación especial. Y capítulo aparte es como él llega precisamente a hacerse accionista mayoritario de Soquimich. Ese es un tema en el cual la verdad es que nunca se le ha metido judicialmente la mano a eso. Sí. Porque naturalmente ahí hubo una política de Estado muy concreta, que fue la privatización de las riquezas del Estado entregadas a un círculo muy específico de personas, entre las cuales naturalmente Julio Ponce Lerú fue uno de los principales beneficiarios. Es un hombre que se paseó sin contrapeso por empresas públicas muy relevantes y termina eligiendo muy claramente Soquimich como su feudo. Y llega a la propiedad de Soquimich con una serie de préstamos que él mismo se hacía a través de Corfo de una manera completamente irregular, que ha sido descrita periodísticamente, pero que nunca ha tenido ninguna investigación judicial relevante al respecto. Esta es una de las grandes riquezas de nuestro país y que se pierde en las manos de cuando se empieza a privatizar las empresas del Estado. Capítulo aparte es toda la crítica que recibió ya el ex vicepresidente de Corfo por volver a negociar allí, cuando se estaba descubriendo los nuevos potenciales del litio, y decir de nuevo, vamos con Soquimich. En vez de decir, bueno, ¿por qué Codelco, que es la principal empresa minera del país, no se mete en este negocio que es minería no metálica? Minería no metálica. Claro. Y vuelve nuevamente a negociar con Soquimich y vuelve a caer en esta trampa. Bueno, entonces por eso hoy día se pagan los costos de esta ingenuidad. En su momento muchos criticaron y cuestionaron esa determinación. Y Vital tuvo que decir que era el mejor acuerdo que se pudo lograr. Otros consideraban que era un muy buen acuerdo. De hecho, estuve revisando una columna porque me acordaba de la leído de Eduardo Engel, quien lideró la comisión Engel de probidad, ¿no? Y que reconoce abiertamente el problema que se genera con Ponce Lerú, pero celebra este contrato, o sea, celebra la manera en que se resuelve. Él dice, SQM y su controlador Julio Ponce Lerú han hecho un daño enorme a nuestra democracia, lo dice así tal cual, pero consideran... ¿Cómo lo vamos a sacar? Pero consideran esta columna que una vez que se toma la determinación como parte de este acuerdo para terminar con el litigio que había durante años entre Corfo y SQM, que era una buena determinación y que finalmente este acuerdo era bueno para Chile, que se estaba aprovechando de manera inteligente las limitaciones del contrato que había para negociar un nuevo contrato que iba a beneficiar a Chile, al Estado y a todos los chilenos. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿aquí qué hubo? ¿Ingenuidad de parte de Eduardo Vitrán a la hora de pensar que esto realmente iba a cumplirse y que era un buen contrato para Chile? ¿O hubo realmente faltó blindaje aquí ahí? ¿Jurídico? Bueno, jurídico dice que no se podía amarrar más, pero que se supone que aquí se firma un contrato de buena fe. Pero claro, uno sabe también con quién negocia. O sea, se vulneró el espíritu del contrato. Claro. Oye, mira, esto se ha aplicado, ya vimos, al primer gobierno de Sebastián Piñera por la actuación de Pablo Longueira y al actual también. Hoy día CIPER reflotó una investigación que hizo en relación a la huella de Ponce Lerú en el lobby y la minería y también en la legislación de la protección del medio ambiente. Y destaca una minuta que se le envió por parte de Soquimich a los diputados entonces Chaguán y Marcela Cubillos, actual ministra del Medio Ambiente,
Y si uno, bueno, está una gráfica ahí comparativa de las cosas que se modificaron, porque esta ley fue bien modificada, tuvo drásticas modificaciones, el proyecto entró y la ley que salió, y si uno revisa la minuta y las modificaciones o las intervenciones e indicaciones que pidieron estos dos parlamentarios son prácticamente calcadas, son algunos datos que han ido apareciendo. Lo otro, bueno, está el reclamo ahí directo contra Alberto Salas por parte de Eduardo Vitrán, y revela un poco de cómo se llegó a ese acuerdo, o sea, cómo se llegó a poner al presidente de SQM actual, Alberto Salas, con acuerdo y la venia prácticamente de la expresidenta Bachelet, para precisamente hacer respetar este acuerdo. Repasamos un poco cuál es la junta directiva de SQM. Está Alberto Salas en la presidencia, Patricio Contese F., vicepresidente, el hijo, Hernán Vigi como uno de los directores, y en la administración ya sabemos Patricio de Solmiñac. Son algunos datos que bueno, se han conocido, pero evidentemente han cobrado alguna relevancia en el día de hoy.